Bienvenidos a nuestro tiempo de reflexión. Les habla el pastor Fernando Arcos. Ahora, el tema: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bien, presenta al pueblo de Israel como el acto demostrativo de lo que Dios hizo con su pueblo. Lo sacó de la esclavitud, lo puso sobre un reino donde el oro había por todos lados, pueblo millonario en el tiempo de Salomón, y luego este pueblo se echa a perder y ahora entra en un proceso de recuperación. Y es importante lo que el profeta hace. Se levanta y va a la casa del alfarero, en el sentido de obediencia y en el sentido de observar lo que sucede en la casa del alfarero. Y vio la casa del alfarero y comprendió que era un taller, era un taller donde se trabaja con el barro. Él observa que es un taller donde trabaja el alfarero con sus manos. Otra cosa es que también vio que la tierra hacía que se convierta en esa masa útil para darle forma. También vio en el momento de cómo gira la rueda y cómo da forma con sus manos del alfarero según el objeto que él desee. Y finalmente escucha la voz de Dios que le dice: vosotros sois barro en mis manos y yo puedo rehacer de este barro una vasija mejor. Lo primero que tenemos que aprender en esta lección de vida es que el profeta estaba dispuesto de ir a la casa del alfarero. Cuán importante es estar dispuesto y obedecer las instrucciones que Dios nos da para aceptar voluntariamente lo que se nos dice. Uno de los problemas que destruyó al rey Saúl fue que él presenta sacrificios, pero no sabe obedecer. Y como no sabe obedecer, como no sabe escuchar consejo, como no sabe entender las instrucciones que Dios le está dando a través del hombre, dice en 1 Samuel capítulo 15, verso 22 al 23, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado, y esto me sorprende, porque como pecado de adivinación, a los adivinos, a los agoreros en el tiempo de Israel, los mataban porque practicaban estas magias que enlazaban con Satanás. No les perdonaban la vida. Y ahora aquí el profeta le dice: tremendo, rebelión, como idolatría, le dice, la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. ¿Qué tan fuerte es lo que presenta aquí? ¿Y qué es la rebelión? La rebelión significa un delito público penado por la ley. ¿Qué es obstinación? Terquedad, necedad, para continuar en un mismo suceso que no le va a traer bendición sino maldición. Por esta causa terminó diciendo Dios al rey: no serás más rey, por necio, por obstinado, y le quitó el reino. Lo primero que observamos es que el profeta aprende a obedecer. ¿Quién no sabe obedecer? Siempre tendrá dificultades, siempre tendrá problemas. Lo segundo que vemos en esta lección de vida es que la casa del alfarero es un taller donde se usa el barro. La casa del alfarero, esto no es una tienda de exhibición donde están las vasijas diciendo: mire, es un taller. No lo es un lugar donde usted está vendiendo las vasijas terminadas. Es donde se están haciendo. Y en la actualidad, ese taller
es esta iglesia. Es esta iglesia. Y usted no va a encontrar más que vasijas en proceso. En la actualidad, este taller del alfarero es aquí donde se trabaja, donde se moldea el barro. Por esta causa, cuando nosotros visitamos a un taller de alfarero, por cuidadoso que sea, siempre va a encontrar lodo. Hasta en los que trabajan están manchados de lodo porque tienen que usar la masa. Siempre va a encontrar humedad, siempre va a encontrar polvo, va a encontrar vasijas quebradas, va a encontrar que todo. Y es por eso que muchas personas se desilusionan de una iglesia, porque creen y confunden que el taller es un lugar de exhibición. Y esto no es un lugar de exhibición. Este es un lugar donde nosotros estamos trabajando. Y la iglesia del Señor no es una tienda donde se venden vasijas terminadas. Y algunas vasijas, estando a punto de quedar bonitas, se caen, se rompen. Y uno dice, pero si es el hermanito que dirigía la alabanza. Pero somos vasijas de barro, no de oro. Somos vasijas frágiles y estamos en la casa. Pero no hay gente perfecta en esta iglesia. Desde el pastor no es perfecto. Estamos en proceso. Y la iglesia del Señor, como digo, no es una tienda donde ya están hechas. La tienda está en el cielo. Ahí exhiben las vasijas. Ahí llegan las vasijas terminadas, culminadas. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla. 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No es que porque era Pablo. Pablo fue un gran hombre en Cristo Jesús. Pedro fue un gran hombre en Cristo Jesús. Hoy están en exhibición en el cielo, porque terminaron la pelea, terminaron la vida batallando a favor de Dios. Y usted y yo estamos en ese proceso. Por esta causa el Señor le dice, ve a la casa del alfarero. Esta es la casa del alfarero, donde estamos construyendo hombres y mujeres de bien. Y no es que me jacto, ni es que hay que jactarse. Los maestros de escuela dominical son trabajadores. Los músicos son trabajadores. Todos los que colaboran en esta iglesia son trabajadores. Por eso dice Efesios capítulo 4, versículo del 11 y 12. Y él mismo, ¿quién? Dios. Y él mismo constituyó a unos en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Verso 12. Veámosle bien. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el taller? Vean, los maestros de escuela dominical deberían de sentirse felices de que Dios les ocupe para construir gente en bien. Instruye al niño en mi camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ustedes como padres son constructores de sus hijos, con su ejemplo, con su vida por delante. Ustedes son los que están forjando vasijas de honra o vasijas de deshonra. La palabra es muy clara. Él mismo ha constituido a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo. Lo tercero, ¿qué era lo primero? ¿Aprendió qué? A obedecer. Lo segundo, ¿qué es?
la tienda de exhibición o el taller. Aquí venimos a moldear la masa, el barro. Lo tercero que podemos ver en esta lección de vida es que somos de tierra, pero la tierra necesita un proceso. Hay que extraerla a golpes, hay que mezclarla con agua, hay que aplastando duro a fin de que salgan las impurezas, para que cuando la masa esté lista pueda ser utilizada. Necesita esta tierra un proceso, y lo primero que se tiene que hacer es extraer, y hay que golpearla. Es decir, hay que sacarle a esta tierra del ambiente donde está para transportarla a un nuevo ambiente. Para esta tierra transformarla. Y Dios a usted y a mí nos sacó del mundo, nos sacó de ese ambiente sucio para traernos a un ambiente donde vamos a ser transformados. Por eso es que dice la Escritura, habiéndonos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo amado. Y a Él no le importó su condición, a Él no le importó mis pecados, a Él no le importó, solo supo que nos ama y nos tomó sin ser nada para trasladarnos a un nuevo ambiente. Usted está aquí en un nuevo ambiente, Antes era la Nitro, ahora es la Cordero. Y no estamos haciendo lo que hacíamos allá. Lo que hacíamos allá nos denigraba porque terminábamos borrachos en la calle, vomitados, sucios, hasta los perros pasaban orinando. Pero el Señor nos trajo de allá, nos lavó con su sangre y nos hizo sus hijos. Y a veces tenemos nosotros un alto concepto de nosotros mismos, demasiado. Y el Señor en 1 Corintios capítulo 1, 27 al 29 dice: lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Podemos haber estado vestidos como Naamán, con trajes sumamente costosos, pero por dentro llevábamos algo escondido, y Naamán llevaba lepra debajo de sus ropas. Y muchos han alcanzado a ser profesionales y gozan de varios títulos, pero muchas veces dentro de su corazón no es lo mismo que presentan en sus títulos. Sin embargo, el Señor, dejando a un lado los títulos y dejando todo lo que tiene, dice que Él escogió lo débil, y le escogió a usted y me escogió a mí. Una mujer le dijo a alguien: si yo te votara con un dólar en la calle, se cogerían el dólar y te dejan votando a ti. Es posible que me menosprecie, pero Jehová mi Dios no me menospreció ni a mí ni a ti. Lo menospreciado para deshacer lo que es, y no tenemos de qué jactarnos. Lo único que tenemos que jactarnos es que somos hijos de Dios y somos pueblo de Dios, y estamos aquí para alabarle y para bendecir su nombre. En esta iglesia nosotros venimos a ser como vasijas en proceso, y normalmente un taller es un reguero de masa, de vasijas quebradas, donde uno puede entender que cuando el barro se resiste, el alfarero muy poco puede hacer.
Lo que tenemos que ver es que la salvación es un proceso de transformación, donde la tierra se convierte en barro útil. Cuando esta materia prima se forma en ese barro útil, y hay que trabajar para que se vuelva moldeable. Y lo dice 2 de Corintios, pero a veces lo leemos tan rápido que pensamos que es magia. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Note lo que dice ahí, punto y coma. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué? Hechas. Esta parte cuando dice todas son hechas nuevas, está hablando de un proceso, que hemos sido rescatados del mundo. Pero si usted no se deja moldear, aunque esté en el taller, se puede echar a perder. El Señor te perdona. Y fue muy claro cuando a la mujer le sorprendieron el adulterio. ¿Qué le dijo? Mujer, vete y no peques más. Esto es el proceso. Las cosas viejas pasaron con todas las viejas. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Muchos de ustedes han sido sanjuaneros, que no se les va a pasar de la noche a la mañana. A algunos les cuesta dejarlas. No es tan fácil como cuando alguien dice que quiere dejar el alcohol. Hermano, es un proceso en que usted debe de aprender a decir: Señor, ayúdame. Esto significa, de lo que dice, las cosas viejas, ¿qué? Bueno, déjate moldear. Ya deja esas malas costumbres. Antes andabas cargado al niñito, y de hecho algunos que les invitan, algunos hermanitos que les encanta la comida del niñito, les digo que lo sacrificado a los ídolos trae maldición. O es importante que coma en la casa de su compadre. Deje eso. Sé que no es fácil, pero deje eso. No dice Pablo, aquel que robaba, deje de robar. Y aquel que tenía dos, déjala una y toma la propia. A veces nosotros como pastores o como consejeros decimos que le dejó su enamorado. Olvídelo, olvídelo, olvídelo. Y ella tiene tan cuajada la imagen de él en su cabeza que no es fácil. Olvídalo. Es un proceso, porque aquellos que han pasado por una mala experiencia así, usted tiene que saber que esto es como una hoguera. Mientras mete palos de leña, eso arde. Y ese proceso va a tener que surtir mientras ya no hayan más leña que meter. Va a irse apagando poco a poco, a poco, hasta que solo quedan cenizas. Y aún las cenizas estorban. Espere que venga el viento y se las lleve. Las cosas viejas, ¿qué? He aquí todas son hechas. Déjate moldear. Escucha como el profeta. Ve a la casa del alfarero. Escucha mis palabras. Porque el no escuchar significa rebelión. Porque el hecho de insistir en estar en lo mismo significa obstinación, necio. Y Pablo recomienda en Hebreos capítulo 12, verso 14: seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad. Y termina diciendo: sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A veces yo he visto que gente que se ha retirado de esta iglesia, yo nunca les he dicho nada, pero me ven en la calle y yo digo: ¿qué hice con esta mujer o con este hombre? Y lo peor del caso es que si se detienen a conversar: ¿y qué tal le va, hermanita? Aleluya, ahora sí bendecida en el Señor. Con esa amargura en su corazón, esta no entra al cielo ni empujándole. Es que yo no estoy diciendo, aquí dice seguir la paz con, y yo soy parte de ese todo, aunque yo no le haya hecho nada. Y luego dice: y la santidad, y claramente dice: sin la cual nadie verá al Señor. Este es el problema, que hay gente que piensa que
por cambiarse de iglesia. ¿No dice el Señor? Deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano. Son cosas que nosotros tenemos que entender en el taller del alfarero. Y si hay un proceso y amamos a Dios, debemos entrar en este proceso. Por eso dice, las cosas viejas que ya deja de ser amargado, deja de guardar costumbres feas, ahora adopta que tú tienes que amar a tu enemigo. No, pero me parece imposible. No, ama a tus enemigos, ama a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos a ellos, porque haciendo esto vas a recibir bendición. De manera que hay que decir, Señor, heme aquí, quita lo que estorba y haz que yo pueda ser ese instrumento de bendición. Lo tercero es que tenemos que saber que la masa debe de ser moldeable. Si no es moldeable, vamos a quedar como Saúl fuera del reino. Porque si nosotros tenemos esa rueda aquí que manejan con los pies y gira mientras el alfarero hace, y entonces gira a gran velocidad. Imagine que dentro de esta masa está una piedra. ¿Qué cree que va a suceder cuando la velocidad, y yo estoy metiendo los dedos para darle forma? ¿Qué cree que va a pasar? Se rompen los dedos y se rompe la masa. Esta masa tiene que ser moldeable. Si en verdad nosotros creemos que Jesús es nuestro Dios, es claro lo que dice el Señor. Ya no vivo yo, pero si tú andas llevando las cosas a tu estilo o a tu modo, ya no vive Él, mas tú vives en ti. Mas tú vives en ti. Por eso es que la gracia salvadora en este presente es una verdad. Pero si la necedad insiste en rechazar sus consecuencias van a llegar. Porque la rueda que da movimiento, velocidad, aumenta. ¿Se imagina? La misma velocidad destruye la vasija. Hebreos 4:12 dice de una manera muy clara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Punto. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una espada de 2, porque muchos seremos juzgados por las mismas cosas que hablamos. ¿Cómo habla o cómo piensa o cómo actúa delante de los demás? Lo que usted sirvió para aconsejar y no le sirvió a usted para aconsejarse, va a ser su martillo después. Finalmente, Dios está trabajando sobre la rueda y nuestras vidas están en sus manos, y Él sí tiene proyectos de bien. Y en esto del finalmente, de verdad que quiero felicitarles de que estén en este lugar y no en otro lugar. Porque ustedes son quienes tomaron su decisión de venir en esta mañana. Y eso es ser sabio. Pero lo sabio también es que pueda escuchar, pueda entender, pueda abrir mis oídos, pueda abrir mi corazón para proyectarme al proyecto que Dios tiene para con mi vida.
Y Dios nos quiere sanos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Porque Dios perfecciona cuerpo, alma y espíritu. Hay que pensar que el Señor está trabajando, pero es importante escuchar su voz. Pero esto termina en ese constante proceso que cuando tú cierras los ojos a la vida, puedas decir: Señor, he peleado la buena batalla de la fe. Nada me desanimó, nada me detuvo. Cuando dije que te amo, aquí estoy hasta el final. Los vendedores de ilusiones dicen: Diosito le dará 100, no sé. Esos son vendedores de sueños a vagos. 1 Corintios capítulo 9, verso 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué hace? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Inclínate, humíllate delante de Él, tu Dios, habiendo sido heraldo para otros, dijo, yo mismo venga a ser eliminado. Esto lo dijo Pablo. Yo pongo a golpes a este cuerpo, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Y entonces tengo que obligarle a esta carne para que haga lo que tiene que hacer, porque siendo el primero, dice Pablo, siendo el mejor, vaya a quedar eliminado. Y por eso lo golpeo y lo meto y lo someto. Pero ¿qué quiere el vago? Uno pasa como cantante y dice: ay, pastor, óreme para que me pase esa unción a mí. Ay, era que le diga: vago, anda a doblar rodillas. Porque para que sea cantante o para que sea lo que sea, son cosas que uno tiene que sacrificar. Glenda Morejón, la de los zapatos rotos, para ganar la medalla no le regalaron. Significa esfuerzo. Y el Señor dice: mira que te mando que te esfuerzo y seas